Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Soy Nanu Serey y hoy tengo un invitado maravilloso. Estoy muy contenta. Hoy estoy con Julio Bebione. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Nano, encantadísimo, con mucho gusto. Bueno, para hacer una breve introducción, Julio es periodista, comunicador, escritor, has escrito un montón de libros y viene haciendo un proceso espiritual y personal muy lindo que vengo siguiendo en redes y quería, bueno, convocarte hoy para compartir un poco este recorrido, ¿sí? Y cómo venís como ayudando a otras personas, ¿sí? A autoconocerse, a encontrar su propia paz, que es algo que creo que te caracteriza mucho, ¿no? Y la felicidad. Es una manera muy linda y simple y profunda de plantear estos temas. Así Sí, que gracias. Eh, Reconstruyendo la biografía, estudié periodismo porque no había otra cosa en su momento. Trabajo como comunicador porque ha sido mi don y es lo que ha surgido, pero yo diría que en general soy un buscador o un curioso que no se queda con todo lo que ve, sino que siempre anda buscando un poquito más allá. Creo que los seres humanos en general nos rendimos muy rápido en la búsqueda. Con la primera información que recibimos nos quedamos y en realidad nos perdemos de ver que hay más allá y más allá y mucho más. De hecho, la verdad está generalmente más allá. Lo que primero encontramos es una interpretación de la verdad y luego la tenemos que encontrar. Y por otro lado, decirles que esa verdad es personal. Si bien todos confluimos en el mismo punto, la búsqueda es personal. Entonces, no tengo manera de ayudar a otros como tal, aunque eso sea la percepción. Lo que hago es aclarar el camino para que cada uno pueda ir encontrando su propia verdad. Y logrando esto, para quienes lo busquen y lo logren, que de hecho no es como una meta en sí, sino que es un camino constante, porque esos son como puertas que se van abriendo constantemente, eh, se encuentran con esto que definías al final, y es con un estado de paz que te lleva a la plenitud. La felicidad por ahí es un poco más humana, o en la interpretación que le damos a la felicidad, pero es la plenitud, que es la sensación básicamente que las cosas están bien como están. La razón por la que perdemos la paz suele ser porque las cosas como están no nos gustan. Y quisiéramos que fueran de otra manera y perseguimos que sean de otra manera y hacemos una guerrita que atenta contra nuestra paz interna. Entonces empezar a aceptar más las cosas como suceden con comprensión, no porque seamos vagos en la interpretación de la vida, ¿no? Decir, bueno, entonces lo acepto como está. No, no, es importante cuestionarlo, pero llega un momento en que uno se rinde ante el proceso de la vida. Y cerraría diciendo que mientras más tiempo vivimos en el planeta, más fácil se hace esto, porque ya hemos vivido más experiencias, entonces a partir del descarte podemos decir, esto no soy yo, esto no es para mí, esto está muy bueno, aquí me pagan bien, pero no es mi estilo. Y por el contrario, empezar a descubrir lo que sí es para mí y poner más atención en ello, ¿no? Entonces, en un breve resumen biográfico de mi tarea en el mundo. hermoso. Y me gusta, bueno, primero contar que Julio es argentino, cordobés, Nací en Córdoba, sí, en un, sí. en un lugar muy chiquito, ¿no? En un pueblito muy chiquito. De Santa Rosa, que ahora yo no sé exactamente, pero debe tener 10.000 habitantes, pero cuando yo nací tenía 2.000. Entonces te imaginás que 2.000 sin internet y sin televisión por cable, el mundo era muy reducido. Con tu don de comunicar, ¿no? Digamos, he escuchado algunas otras entrevistas que te han hecho y desde muy chiquito fuiste como encontrando muy sabiamente esta capacidad que tenías para hablar. Sí, y no solo hablar, fíjate, porque la comunicación la confundimos a veces con una sola vía, que es la de exponer, pero la comunicación, lo más importante de la comunicación es escuchar. Y yo en mi curiosidad me encantaba escuchar, escuchar, escuchar y ver qué sacaba de eso que escuchaba, aun cuando no tenía un interés, digamos, intelectual o muy profundo. De niño no lo conocía, pero sí había un interés en ver qué había más allá, en escuchar, en indagar. Claro que empecé también con terapia muy chico, a los 5 años yo estaba haciendo terapia, entonces eso, naciendo en Argentina, es más fácil y eso me ayudó mucho a poder ir ordenando lo que me iba pasando.
¿A qué edad empezaste a comunicar? Te he escuchado como que arrancaste en una radio Sí, de... a los 13 años. A los 13 años me di cuenta de que, bueno, no me di cuenta, me dijeron que si quería ser libre necesitaba pagar mis gastos. Entonces dije, ah, bueno, pero si ese es el precio de la libertad, vamos a trabajar. Pero también decidí no sacrificarme porque dije, a ver, la mayoría de la gente celebra los viernes y se pone triste los domingos a la tarde porque el lunes comienza lo que no les gusta. Entonces dije, muy intuitivamente, debo buscar de entrada algo que se parezca más a mí. Y lo que más me gustaba era la radio y yo siento que tampoco los miedos en ese momento eran tan fuertes, entonces fui, me presenté, pedí trabajo, me lo dieron y trabajé, hice una carrera bastante próspera en radio hasta los 23 años que me vengo a Estados Unidos, que vengo a Estados Unidos. Eh, pero sí, ahí fue el primer lugar, el primer espacio de comunicación, digamos. Y después empezás como a tener ciertas sincronías o golpes de suerte, a mí me gusta decirlo, Digamos, que se va alineando y uno de a sí, poco está encontrando tus espacios, ¿no? Como esta capacidad sí. de poder comunicar. No sé si quieres contar un poquito de eso, que me parece... Sí, mira, voy a explicar, voy a contarte primero lo que descubrí a esta altura de mi vida con respecto a ese tiempo y después te llevo a ese tiempo. Pero si miro para atrás, y esto es personal, pero a su vez aplica a cualquier persona que nos esté escuchando, incluso a ti, eh, el alma viene con más o menos la cosa armada. Ok. Después uno tenemos, digamos que este libre albedrío que creemos tener no es tal. Esa libertad la trae el alma que decide qué quiere vivir. Y después tenemos ciertos movimientos que son sumamente humanos, que no afectan en sí el destino como tal, que es dónde quieres vivir, cómo quieres decorar tu casa, si quieres irte temprano o tarde, si quieres cuidarte o no. Pero lo esencial, lo más importante de tu vida, no está bajo resguardo, no puedes escapar de ello. Ok, vos pensás Entre es- que venimos como con ciertos propósitos y que aunque sí, intentemos, propósitos y ciertos condicionamientos para no escaparnos de nuestra tarea. Por ejemplo, si vamos al fundamento de los dones y los talentos. Eso no lo hace uno. Uno puede mejorarlo e incluso tú puedes, digamos, tú puedes tener, no tienes el talento para tocar piano, pero puedes, por mucho esfuerzo, tocarlo muy bien. Pero disfrutar el tocarlo va a ser si solo coincide con tu propósito, porque si no vas a estar buscando algo que nunca llega. Entonces, esta idea de ser buenos en algo requiere un paso anterior y es entender qué es lo que naturalmente ha venido en mí, para luego ser bueno por naturaleza. Porque si eres bueno a partir del ejercicio humano, de estudiar mucho o de practicar mucho, vas a llegar a ser muy bueno en términos humanos. Puede que los demás lo celebren, pero tú no te vas a sentir completo, ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, he hecho las dos cosas. He en algunos momentos aceptado lo que la vida me daba y en otros momentos he tenido mi propio plan, ¿no? El plan del ego que quiere salvarse haciendo cosas y a veces basados en nuestras heridas, ¿no? Queriendo lograr esto para mostrar esto porque no quiero que piensen esto de mí. Entonces, a esta altura de la vida, pienso que, y lo digo con firmeza, solo se sostiene aquello que ha sido auténtico. hermoso. Y lo demás, o me ha costado mucho y lo he soltado porque me cansó, o literalmente se ha caído a pesar de ponerle mucha atención. Entonces, yo diría como primer mensaje para que quede claro, aunque el camino es personal, pero prestemos atención en no empujar lo que se resiste y en aceptar lo que la vida te da. Que no nos guste lo que la vida nos da es una opinión, pero no es una realidad. La vida te da exactamente lo que estás preparado para recibir. Es difícil, Discutirlo, es difícil sí, porque a veces va, como decís vos, claro. uno pone mucha resistencia porque Por quiere... eso es muy importante hacer un trabajo primero interno que te ordene. Porque, claro, no te enteras lo que estás recibiendo porque nunca te has mirado y crees que necesitas lo que tú crees porque no has revisado tus heridas o tus faltas en los primeros años de vida, que generalmente es donde nacen, ¿no? Por eso el trabajo interno, el trabajo introspectivo
es fundamental si queremos empezar a entender la vida desde un lugar más sabio y no desde solo el conocimiento humano, que es el registrado, que es la psicología, ¿no? El comportamiento de la mente y las emociones. Entonces, si voy a los primeros años, esa curiosidad que siempre me movió, que me movió a buscar libros, a moverme, por ejemplo, a los 13 años que yo empecé a viajar a Córdoba, a la capital, porque tenía ya presupuesto, pertenecí, o en todo caso me sumé a todos los grupos que había posibles para que me dieran otras respuestas. Rosacruces, budismo, gnósticos, obviamente la Iglesia Católica, que era lo más cercano, donde había yo crecido. Y en todo encontraba algo, pero en nada encontraba todo. Entonces, siempre había ahí una falta de encontrar algo que anclara para lo que yo sentía. Mi mundo interno se había enriquecido, pero no encontraba comprender lo que me estaba pasando. Cuando llego a Estados Unidos, que en realidad lo hice porque siempre sentí que limitar nuestro destino por la biografía donde hemos nacido es cultural, no es del alma. Yo nací en Argentina, mi cultura es argentina, pero a veces mis condicionamientos están más ligados a mi hora de nacimiento y la astrología que el lugar donde nací, porque si miro, incluso en mi familia, todos somos diferentes, aunque crecimos en el mismo lugar. Entonces uno va despegándose de estos roles que te definen, no los ignoras, los incluyes, pero como parte del camino, no como una definición para el resto de tu vida, ¿no? Y ahí diría que por eso hay una exacerbación, esto hago un paréntesis, una exacerbación en estos roles, defiendo mi país, la bandera, el club de fútbol, porque hay un final de esa etapa y como toda final debe mostrarse grandemente para que podamos renunciar a eso. Y por otro lado hay otra etapa u otra generación que viene ya llegando donde nos sentimos más dueños de nosotros mismos, pero no pertenecientes a las condiciones externas, ¿no? Eso va ocurriendo. Eso yo lo sentí como de niño. En eso puedo decir que fui raro para mi época, pero bueno, me sirvió para ir guiando a otros en esta época. Julio, ¿tenías Entonces, algún referente? Porque eras muy chiquito, digamos, estas no, habilidades. no, ni uno, ni uno, ni uno. Hoy puedo decir que mi mayor referencia, aunque es más intuitiva que otra cosa, porque lo que se sabe de él tiene mucho de historia, yo creo que me estoy refiriendo a Jesús. Jesús me parece fundamental en las referencias de mi vida, pero no como un personaje histórico, sino como alguien vivo que sigue inspirándome como si estuviera vivo. Y de hecho, creo que su energía se llamó algún tiempo Jesús o se llamó la que estuvo en ese cuerpo, pero era como la mayor experiencia de claridad y yo pienso el mejor aprovechamiento del espacio físico del mundo durante 30 años. El tipo nació y en 30 años, claro, se fue de su casa, anduvo o sea, hizo un trabajito que el resto de la humanidad no lo hacía. Pero bueno, también volvemos a lo anterior. Él seguía su propósito, siento yo. Eh, Entonces les permitió ir como desafiando los miedos humanos hasta encontrar a esa joya que era descubrir que dentro de él vivía algo más grande que él llamó padre y que eso que él vivía le pasaba a todos y avisarnos de que todos estábamos en la misma condición y que la forma o la fórmula para encontrar eso era amando. Cuando uno ama, descubre eso en uno y descubre eso en el otro, ¿no? Entonces, me parece que el que lo explicó más claro y hasta hoy no hay ninguna otra referencia que pueda encontrar con... Pero bueno, no era alguien a quien yo podía llamar o escribirle un correo que le diga, mira, me está pasando esto, ¿qué hago, no? Entonces fue un camino muy solo, sigue siendo un camino muy solo. Solo me refiero, no es que me sienta solo, sino que es un camino que tengo que hacer yo, ¿no? Y bueno, y eventualmente puede haber algunas referencias momentáneas cuando se necesitan, a alguien que le pasó algo, por ejemplo, mi primera experiencia llegando a Estados Unidos en una conferencia, que nunca había asistido a una conferencia porque en Latinoamérica no había conferencias, había grupos, pero no había conferencias, como acá estaba desarrollado, digamos, el negocio del crecimiento personal. Entonces fui a ver a Wendayer, que ya murió hace algunos años, y cuando fui a verlo a Wendayer, que a su vez hablaba en inglés y no comprendía todo, pero comprendía todo, me pasó algo, esa magia de no entender mucho el idioma, pero comprender todo lo que me daba. Y yo dije, me encanta este tipo.
y marcó un poco una referencia en cuanto a cómo construir el camino. Entonces, cuando veo que él tenía un libro, yo dije, bueno, quizás sea un libro lo que me abra la puerta, porque no sabía cómo hacerlo. Hasta ese momento yo iba a muchos grupos de Reiki, Magnify Healing, curso de milagros, lo que sea. Todavía Cábala no estaba tan de moda. Estamos hablando del año 97, 96, 97. No era tan Cuando, común. sí, no era tan común, claro. De hecho, para los más jóvenes, en aquellos tiempos, que no hace tanto, pero hace mucho también al mismo tiempo, cuando alguien iba a una clase de yoga, no lo decía. Decía, no, no, voy a tomar unos ejercicios. Meditar era innombrable. Claro, era de otro Era continente. un rollo de gente muy rara. Entonces, a mí sí me ocurre abrir un grupo porque lo sentía, y además porque me lo piden estos grupos a los que yo asistía, me dijeron, Julio, ¿por qué no abres un grupo tú? Y dije, perfecto, vamos a abrir un grupo. Entonces abrí un grupo todos los viernes a las 11 de la noche en South Beach. South Beach es el lugar, todavía sigue siendo, pero era el lugar referencia de lo nocturno, la noche, las discotecas, la salida, la droga y el rock and roll. Y yo busqué un espacio de yoga, que a esa hora no tenía clases, obviamente, lo rentaba, y los viernes a las 11 de la noche largábamos. Y a veces nos daban 3 de la mañana, 4 de la mañana, todos más o menos de mi misma edad. El elemento que yo usaba, porque no tenía estructura de lo que yo quería dar. Entonces, la estructura más cercana era un curso de milagros. Entonces, empiezo con un curso de milagros, pero un poco traduciéndolo a esa generación. Y, por ejemplo, eh, cuando mencionaba algo del Espíritu Santo, que es algo que está, por supuesto, es eje del curso de milagros, yo trataba de explicarlo de otra manera porque Espíritu Santo para esa generación era referencia de lo que sus padres o sus abuelos rezaban, era algo cristiano, religioso, externo. Entonces fui creando como un lenguaje que hizo que el curso se volviera accesible. Esto, ellos me piden un retiro. Una gran Sí. fortaleza tuya, porque tenés como mucha capacidad de bajar términos o conceptos o situaciones muy complejas, algo como más sencillo, que no le saca profundidad, sino es como si lo pudieras, digamos, como tirar ese ovillo de lana y estirarlo, ¿no? Y ordenarlo. Yo digo que mi don ha sido ordenar ideas, no porque lo haya aprendido, sino porque vino conmigo. Entonces no es algo que cuando vi un elogio por eso, digo, bueno, agradezcan a la creación que lo hizo a través de mí, porque no es mi tarea. Yo me dediqué a otras cosas, pero eso no es mi logro. Sí, no, Pero eso ha es sido la fortaleza. sí, Entonces, ellos me piden un retiro. Cuando hago ese retiro, hago ya no hago nada de eso, pero pensé que era insuficiente que solamente nos juntáramos, entonces hice como un programa de trabajo con los fundamentos más importantes, una síntesis de los fundamentos más importantes del curso, reemplazando términos. Le llamé la zona al Espíritu Santo. Entonces, en vez de conectarnos con el Espíritu Santo, era reconocer que hay una zona en nosotros que nos conecta con una energía superior, una inteligencia mayor. Eh, Hago ese retiro, yo ahí tenía, no sé, 28 quizás, 29, y, y de puro riesgo, hoy miro para atrás, digo, ¿cómo se me ocurrió? Es decir, qué valentía, pero ahí está cuando honras tu verdad, es decir, no había otra, era eso, tenías que hacer eso. tenía Y que aparte hacer eso. te lo pedía. Claro, y claro, eso me autorizaba, digo, pues no es mi idea, me lo están pidiendo ellos. Entonces, ocurrió que después de una semana después de ese retiro, empecé a ver un movimiento en ellos que a su vez los padres de ellos empezaban a ser curiosos. ¿Qué pasó con mi hijo? Que ahora no me responde igual, que ahora está más compasivo, que ahora está más responsable. Digamos que esas personas, que eran todos jovencitos como yo, se hicieron un poco más cargo de su vida y pudieron comprender algo más de lo que generalmente a los 20 años uno comprende, que es poco. Hablo de aquella generación, no hablo de esta generación, ¿no? No, esto no es un prejuicio sobre los que tienen 20 hoy. Pero nosotros veníamos un poco informados, muy poco trabajados. Sí, no había mucho acceso, por lo menos en No Argentina. había, no había. Claro, no, pero Argentina era una excepción. Estoy hablando de Miami, ¿no? Que era un poco el rejunte latinoamericano, pero no era Argentina como tal. Que en Argentina siempre ha habido más recursos
por esto mismo de que la psicología ocupó un lugar muy importante y fue un gran primer paso para la mayoría de nosotros. Bueno, eh, hechos anecdóticos y ahí empieza la sincronía a trabajar. Me hacen una entrevista para una agencia de noticias que estaba buscando cómo la gente buscaba a Dios fuera de lo tradicional. En esa entrevista, que duró 2 horas, hablamos con la periodista y la periodista me contó algo de su hija y yo empecé a hablar de su hija y parece que le ayudó mucho. Entonces me dijo, Julio, voy a hacer una nota no sobre el tema que había propuesto, sino sobre tu trabajo. Digo, "Ah, perfecto". A la semana todavía había internet, pero no había redes sociales. Entonces me llega un correo, estoy hablando del año 2004 más o menos. Me llega un correo que me invitaban a un programa de televisión aquí en Miami a hablar de mi libro. Y digo, ¿qué libro? Dice, bueno, tenemos aquí un cable de F que, bueno, la periodista había escrito, porque se ve que le conté que había escrito algo para el retiro, no recuerdo. La cuestión es que asumieron que había un libro que se llamaba Vivir en la Zona. Y dije, bueno, obviamente el libro está pidiendo pista y yo tengo que abrirle espacio. Le dije a la productora, mira, ha habido un problema con la impresión, lo cual no era una mentira porque había un problema, no estaba impreso, porque no existía, pero Medio eh, camino. No. le digo a una amiga que estaba en Argentina, le digo, ve a tu biblioteca, saca un libro y dime qué editorial es, porque ¿cómo elegir una editorial si no estás en ese Sí, ramo? sí. Le digo, si la vida enloqueció, vamos a enloquecer todos. Entonces me dice, Editorial Brujas de Córdoba. No te puedo creer. Déjame llamar al teléfono que estaba allí. Llamo, conozco al editor, que el editor justo estaba intentando abrirse espacio fuera de Estados Unidos, fuera de Argentina, porque estaba todo el tema del dólar, estaba comenzando aquel, ¿no? Los dramas argentinos y las finanzas. Entonces le creó interés, pero me dijo, mira, ¿por qué no te buscas una editorial cerca tuyo? Y le dije, no, necesito el libro porque en un mes tengo que... Entonces me dijo, ok, te voy a imprimir 500 libros y te los envío. Estaban 500 litros. Entonces, que era el mínimo que me imprimía. Sí. Y yo dije, perfecto, porque tenía mis ahorros para eso, entonces gasté mis ahorros en eso. Digo, ¿cuál es el libro? Entonces, digo, tengo que escribir porque esto tengo que mandarlo ahora. Y cuando abro lo que había escrito para el retiro, no pude cambiar nada. Eso se publicó tal cual lo escribí para el retiro. Vivir en la zona, mi primer libro, en realidad nació con una intención de no libro, Claro. pero que fue creciendo y se convirtió en libro y después, bueno, de hecho estamos este año celebrando los 20 y algún años del 20 años, 20 y pico, de que el libro comenzó a ser conocido y de hecho llegó a otros países, ese libro se tradujo. Bueno, llega el libro, abro una cuenta en Amazon cuando Amazon estaba comenzando, que en realidad no es como hoy, sino que cada vez que un libro se vendía, me llegaba un correo de Amazon y me decía, empaca este libro para tal persona. Entonces yo iba al correo a llevar los libros Claro. y me invitan de un programa de televisión nacional en Telemundo, donde por unas características de algo que ocurrió ese día me dijeron, te puedes quedar todas las semanas y yo me convertí en columnista. El libro se empezó a vender, me publica una revista que se llama Vanidades, que salía en toda Latinoamérica, me publica una nota que se llamó Vivir en la Zona. Eso replicó en todo, especialmente público femenino adulto, que era quien lee esa revista, y a partir de allí me empezaron a llegar correos para que fuera a dar una conferencia, que quería mi libro, y nunca más paré. Entonces, por eso te digo que, y después de esos de esas cosas, esos eventos, he tenido muchos otros que yo hubiera querido hacer y todo eso se caía. Ahí aprendí que el primer trabajo es el reconocimiento interno de quién eres, de que para qué estás aquí, y cuando eso está claro, es natural que empieces, no porque la vida te lo niegue antes, sino que no lo ves, porque te pones a discutir con lo que la vida te da queriendo otra cosa. Pero, y a veces también que lo que la vida da es un pedacito de todo lo que eventualmente va a llegar, porque son procesos. Entonces, claro, después miré para atrás y dije, claro, yo estaba escribiendo el libro, Claro, pero si hubiera estado escribiendo el libro con la presión de escribir un libro, quizás hubiera hecho otra cosa. claro. Entonces, también el alma tiene ciertos resguardos o demoras, no porque sea negadora del destino, sino porque cuida que el destino se cumpla con autenticidad. Hermoso, hermoso. Y tenés estas sincronías, digamos, cuando escuché parte de esta historia que estás contando.
bueno, me resuena mucho, ¿no? Estos momentos donde uno parece que va como en línea recta, ¿no? Como que todas las puertas se empiezan a abrir y decís, voy con miedo, voy tanteando, pero voy, ¿no? Esto de llamar a la editorial en Córdoba, eh, el Claro, ayudó equipo, mucho, te digo que ayudó mucho la inocencia, dos tipos de inocencia. La inocencia de venir de un pueblo del interior, donde uno es inocente. Yo me mantengo, hay partes de mí que se mantienen y no las quiero cambiar porque yo digo, ¿en qué momento yo me animé a eso? Y claro, porque viniendo del interior uno es puro, hay más pureza, está menos protegido de que te van a dañar. Y por otro lado también que se dio en un momento de mi vida donde la confianza era más fácil. Ya después de los 40 digamos, uno tiene más prejuicios sobre la vida por todas las heridas que ha ido sumando, ¿no? Entonces, si bien hay mucha más madurez en la experiencia humana, esa experiencia humana suele limitarnos en los propósitos espirituales, porque uno se vuelve mucho más sólido, ya tiene su opinión y sabe lo que está bien y está mal, y eso es lo que te quita del camino, lo que te aleja del destino. ¿qué haces para volver a escucharte, ¿no? Para poder volver a desarmarte. Silencio, mucho silencio. Y soy bastante exigente o demandante con eso. El silencio para mí en lo cotidiano, incluso si a veces tengo que compartir vivo solo, pero porque lo elegí. Pero si, por ejemplo, tengo visitas en casa, respeto mucho mis tiempos de silencio. Porque ponele 3, 4 días que porque he tenido viajes seguidos y no he estado en silencio, la mente comienza a activarse en otro lugar y te vuelves más del mundo. Entonces, y está bien porque uno opera en el mundo, pero la sala de operaciones está adentro y debe ser resguardada. Entonces, el silencio es lo primordial. Después de allí, puedes, con lo que escuchaste en el silencio, hacer o no hacerlo, negarte o recibirlo, pero ya sabes. Entonces, es como lo fundamental. Y si vamos a los caminos ya recorridos por la mayoría de las religiones, el silencio es lo que está en todos lados. Si miras en lo oriental es fundamental, pero si lo miras en lo occidental, cuando entras a un templo católico, lo que hay es silencio y lo que te piden es silencio para poder conectar con esa grandeza mayor. Entonces el silencio es fundamental. Y lo segundo, como elemento más humano, es la respiración, aprender a usar la respiración. La respiración tiene un poder inimaginable todavía. Yo creo que no le hemos dado tanta importancia porque tiene la posibilidad de ir a donde tu personalidad se resiste. Por ejemplo, tú puedes querer enojarte, tener los fundamentos y enojarte. Ahora, tú puedes tener los fundamentos, querer enojarte, pero si haces un poquito de silencio y respiras 2 o 3 veces, el insulto que ibas a dar se disuelve y te quedas, no sé si vas a entrar a la compasión directamente, pero te quedas más reflexivo, ¿no? Entonces esa combinación de silencio y respiración creo que son los elementos básicos para crear conciencia. Hermoso, sí. Me acuerdo una profesora mía me había dicho, uno vive como respira, ¿no? Y me parecía Sí, sí. súper, digamos, esa frase que cada vez que uno sale del eje, decís, bueno, volver a uno, respirar, aunque sean 3 segundos, pero hay algo de, bueno, de esta práctica donde uno vuelve a reconocer el silencio, Y vuelve a fíjate, escucharlo. hay algo que los sustenta por la misma experiencia, y es que lo primero que hace cuando el alma se encuentra con la experiencia humana es la respiración. Es decir, lo que mantiene en esta danza de lo eterno en nosotros con lo perecedero que es lo humano, es la respiración. Y cuando esa danza termina, lo último que hacemos es una exhalación final, la respiración final. Entonces, más allá de todas las funciones orgánicas que tenga la respiración, que son fundamentales, es el gran conector con el proceso mayor. Si no respiramos, nos desconectamos. Entonces, si queremos limpiar la conexión, hagamos respiraciones amplias, profundas. Luego hay técnicas y demás que pueden ir mejorando ese proceso, pero en principio, respirar un poquito más profundo y un poquito más largo de lo que nosotros veníamos respirando hasta el momento en que llegó el conflicto. Me retiro, hago silencio y respiro. Y te aseguro que comienzas a percibir algo nuevo, algo diferente. Un poco más de claridad, ¿no? Como si algo de la Sí, ¿qué es lo que falta? Porque en realidad no nos falta sabiduría, la sabiduría está. Porque de hecho sospecho que la mayoría de nosotros traemos experiencias de otras vidas, hay un camino recorrido.
Si no, no hubiéramos venido a un planeta tan complejo como este, que es un verdadero desafío. Digo, sería muy mala la experiencia de la vida si nos mandaran crudamente a vivir un lugar donde no tenemos ninguna referencia anterior. El tema es que las referencias están adentro, no afuera, y las buscamos afuera. Entonces, si nos detenemos un poquito y vamos para adentro y nos ayudamos con la respiración para conectar con ese mundo interno, vamos a saber qué hacer, cuándo hacerlo, qué no hacer. Y estoy hablando de sabiduría no filosófica, sino real. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? Es decir, si ves algo y te da ansiedad, obviamente no está alineado contigo. Pero lo que más nos gusta es lo que nos da ansiedad, nos desesperamos cuando vemos algo que nos gusta. Entonces, claro, si le leemos desde lo humano, uy, qué bueno, ese es puro deseo. No, en realidad, lo que estás a punto de comerte no está alineado contigo porque estás desesperándote. ¿Me entiendes? Súper claro, tenés esa capacidad de transmitirlo súper sencillo y en lo cotidiano, que creo que es lo lindo. Y en las conferencias, digamos, vos sos conferencista, juntás, digamos, esto de los grupos, seguís repitiendo. Sí, sí. ¿Qué temas te vienen atravesando en estos últimos años, digamos? ¿Qué venís trabajando? Hay un antes y un después en el 2020. Digamos que la pandemia fue el título, pero creo que necesitaba silenciarme, y por eso prácticamente dejé de hacer conferencias masivas después del 2020. Creo que pienso, por lo que puedo notar, porque realmente no tengo la certeza que sea así, pero eh, cuando haces algo repetidamente, te gusta y te va bien, tiene la tendencia a convertirlo en algo deseado y a medir tu vida en base a el logro de eso que deseas. Y por algún momento sentí que aunque mi propósito se cumplía, porque puedo garantizar que en cada conferencia he dicho lo que he sentido, nunca he dicho algo que no era, que no sentía como una verdad, al menos en ese momento, pero había un encantamiento por el personaje, que no lo noté hasta que me detuve. Entonces dije, aquí vamos a parar, porque estamos en zona de riesgo. Ya el hombre le está ganando al ser, ¿no? Y además vino la pandemia, tuve un tema de salud que me detuvo también y fue buenísimo, que no dejó consecuencias, pero podría haber sido muy complejo. No lo digo completo porque hay gente en mi entorno que nunca se lo conté, para no preocuparlos, pero fue parte de los elementos. Y volví a la radio, porque estaba en Miami, me invitaron a hacer la radio y dije, bueno, no hay mejor lugar para volver cuando uno está perdido que al de inicio, Al inicio. ¿verdad? A Entonces ese, digo, vamos a volver. ¿Ah? a ese niñito de 13 que tenía. Claro, vamos a volver a ese que sabe por dónde iba la cosa. Total. Y digamos que tuve una etapa de transición que estoy terminando justamente en este tiempo. Por eso viene también para mí un cambio grande. Ya estoy terminando la radio, estoy cerrando esa etapa. Eventualmente volveré, no sé si a las conferencias, pero estoy volviendo a los retiros y encontrando otras maneras. Estoy dejando todas las referencias que he tenido. Estoy dejando Estados Unidos después de casi 30 años. El año viene a ser 30 años. Lo voy a dejar como un lugar para vivir. Pasaré por aquí pero estoy eligiendo vivir en España, en Galicia específicamente. No sabía. Qué lindo. Nadie sabe, porque no lo, no lo he comentado. Pero necesité volver al campo, pero no a aquel campo, sino a un campo que represente un poco lo que en este momento quiero para mí, ¿no? Con orden, con mayor pureza y donde pueda tener también un silencio en mi entorno que me permita ir más profundo de lo que he ido hasta ahora. Porque si bien la idea es volvernos independientes de nuestro entorno, cuando el entorno es en el que vives y no eres tan independiente. Yo supongo ser independiente si voy a un lugar y está pasando algo, digo, pero si vives allí, en los poros de la humanidad se abren y entra un poco de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces estoy creando otro espacio. ¿Qué es lo que sigue desde ahí? No lo sé muy bien, pero también estoy teniendo otra vez la curiosidad de aquellos años. Y Bien. es, "Ey, ¿qué será lo que viene? ¿No? Y es bueno que pase porque hasta hace 2 años mi sensación, honestamente, era, bueno, mi trabajo ya está hecho.
y sentí que estaba terminando todo. Pero dije, es que no está terminando porque no me he muerto y a su vez me estoy cuidando bastante de salud, entonces me alimento bien. No creo que me muera tan pronto, al menos no porque lo estoy provocando, ¿no? No. Entonces dije, ok, Venía sintiendo que algo se iba a transformar. que se erraba. Sí, 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 se erraba. Y no me apuré, a pesar de mi ascendente ariano que me pide siempre que las cosas sean rápidas. En esto no me apuré porque sabía que era una decisión de vida, no era una circunstancia, sino tenía que ver con todo el resto de mi vida. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que me van mostrando. Y se fueron abriendo todos los caminos para vivir en Galicia, insospechado, no era algo querido por mí, no era un deseo de algún tiempo. Yo iba mucho a Galicia porque hago generalmente todos los años el Camino de Santiago, Ay, qué me lindo. gustaba hacerlo, pero... Sí. Y entonces, bueno, entonces el año que viene va a ser un año de transición y eventualmente, y esto es algo que siento, no es algo que pueda dar la certeza absoluta todavía, pero yo siento que en 6 o 7 años posiblemente un pie al menos va a estar puesto en Argentina. No sé dónde ni cómo, pero es lo que voy sintiendo, ¿no? Entonces, también acepto de que las decisiones que estoy tomando ahora no son para siempre. Son decisiones que llevan la firmeza del destino, pero también abierto a que haya flexibilidad en esas decisiones. Wow, bueno, sí, ya por cómo se te escucha de que has podido, ¿no? Desde niño moverte de ciudad, de trabajos, bueno, de país, ¿no? Bueno, y ahora volver Y estoy, fíjate, y esto lo menciono como un logro, entre comillas, porque los apegos siempre están y los apegos a lo material, sobre todo cuando vas hacia los 60 años, suelen ser muy fuertes porque sientes de que es el momento de empezar a cuidar lo que hay. Y estoy dejando mi casa y estoy dejando todo. Es decir, no es que me llevo algo. De hecho, he puesto en venta la casa y digo, voy a sacar solo mi ropa. Quien quiera mi casa la tiene que comprar así porque yo no voy a sacar nada. claro, los muebles, todo. Todo. Y lo dejo de cero. Esto lo hice cuando vivía en Nueva York. En Nueva York también me fui así como solo con ropa y algunos libros. Lo mismo voy a hacer aquí. Y lejos de aterrarme, que es lo que haría si hubiera miedos, me ha despertado una energía relacionada a la juventud más que a la edad que tengo, que lo estoy disfrutando mucho. Hermoso. Bueno, ahí seguís esa intuición, seguís esos pasos, esas puertas. Eso me parece, bueno, de mucha sabiduría, ¿no? Cuando uno empieza como a confiar un poco en esto que Sí, hablas del propósito, eh, no sé si llamarlo destino, porque yo creo que también algo, como decís, como uno va luchando un poco con las cosas o que hay opciones. Por ahí llegamos a los mismos lugares, pero a veces, bueno, necesitamos claro, hacer diferentes caminos. Y lo que sí, sí. que te he escuchado decir que no es un camino pasivo, sino que en tu vida has puesto un montón de cosas, digamos, has trabajado mucho. Le he puesto el cuerpo a todo y no le he escapado a nada. Y he sido en algún momento un cazatormentas, ¿no? En vez de escapar de la tormenta, me he metido en medio de la tormenta a ver qué había. ¿Y en qué consiste esa tormenta? ¿Qué es mío o si es solo una tormenta también? Porque a veces son tormentas que uno las tiene por circunstancias, no todas las tormentas son para uno, pero uno participa y algo puede sacar. Entonces sí, he sido en eso, hoy diría, muy valiente, pero no valiente como mérito, sino valiente porque no supe otra manera. Es lo como, bueno, vamos para allá. Estaba en mi naturaleza. Bueno, pero es un re lindo recurso, ¿no? Porque muchos nos quedamos ahí como, bueno, vamos a la zona segura, ¿no? Sí, Y a veces, bueno, la vida te empuja igual y no sí, queda otra. Y otra cosa es como arremangarse y decir, bueno, vamos, ¿no? Probamos. Esa se siente como mucho tu energía. Bueno, Julio, no te gracias. quiero sacar mucho más tiempo. Quiero que cuentes un poquito. Primero, ¿cuántos libros tenés? Porque yo conté como 14, no sé si tenés Sí, más. van 15, van 15. Está por salir, de hecho la tengo aquí porque todavía no... Bueno, en Amazon creo que ya la pusieron, pero en febrero, que es la edición de los 20 años de vivir en la zona. Y creo que tengo aquí la primera edición, pueden ver mi carita. Ah, Esta fue cuando salió y después como que recorrió diferentes y lo han comprado diferentes editoriales. Se van a encontrar en muchas tapas con ese libro, pero recuperé los derechos y ahora lo tengo. Eh,
y ahora sale de nuevo dentro de Y poquito. ahora sale como, sí, el mismo libro con un nuevo prólogo, un poco de celebración. Y a los que no lo leyeron nunca es como decir, bueno, esto fue el comienzo, ¿no? Y si quieres volver a mi base, esa fue mi base. La semilla. Eh, Estoy volviendo a los retiros, como te decía. Voy a Sí, México ahora y en Argentina voy a estar en Corny, que es un poco también provocado porque quería como parte como antes de emprender otro vuelo, uno visita otra vez los espacios conocidos para recuperar fuerzas, las raíces, y poder hacerlo en las sierras de Córdoba me parecía como necesario también para mí. Sigo haciendo el Camino de Santiago, hacemos un experimento en India, que este año va a ser India, Nepal y Bután, en noviembre. Vamos a sacar voy a recuperar un podcast que hacía solo en audio, que se llamaba Te Escucho, que lo hice por casi 5 años, y ahora vamos a hacerlo en videos porque ya bueno, es más fácil verlo, y esto va a salir en marzo del año que viene. Eh, pero esas son como actividades, ¿no? En este momento yo siento que estoy como sentado con una baraja de cartas, viendo a ver cuál es el próximo juego. No, no tengo mucha ansiedad de crear algo nuevo, sino un poco viendo lo que la vida quiere y jugando ese juego. perfecto. Y en Argentina venís en abril, si mal no recuerdo. Sí, en abril. Va a ser el tercer fin de semana de abril, si no me equivoco. Y estás junto a Eh, Lucas Petty. ¿Eh? Estás junto a Lucas. Y viene Lucas. Claro, Lucas fue uno de los regalos del camino. Eh, a mí me ha costado, y digo que me ha costado es porque, no sé si es la palabra adecuada, pero no ha sido tan sencillo encontrar afinidad con gente que esté haciendo el camino. Porque, bueno, cada uno tiene el suyo, pero no, digamos que no resonaba fácilmente con... Por eso no, nunca me he acercado a ninguna técnica, a nada establecido, porque yo siento además que hay que evolucionarlo todo y no quedarnos con lo que nos dieron, ¿no? Sí. Y un día me cruzo en un live con Lucas hablando de su experiencia. Y yo dije, este tipo ha visto lo mismo que yo he visto, pero quedó allí. Unos meses después ocurrió algo interesante y es que la editora de él que estaba en Guatemala, alguien le dice en Guatemala, mira, debes conocer a Julio. Ella se encuentra con Lucas y le dice, mira, me hablaron de un tan Julio, deberías conocerlo. A mí me acaba de pasar esto y cuando me dicen, me escriben de la editorial para decirme, mira, deberías conocer a Lucas, y digo, claro, si es el tipo que yo vi en el live aquel. Entonces nos conectamos, hicimos un live en pandemia, cuando estaba el tema de todo el mundo en las redes haciendo live compartidos, y resonó tanto que yo le invité a formar parte de la escuela que acababa de nacer. Y hemos hecho familia de alguna manera, ¿no? De estos nuevos formatos de familia, con su esposa, su hija, su entorno inmediato. Y entonces, aprovechando que estoy en Argentina, obviamente le dije, Lucas, tenés libertad de decir que sí o no, pero él dijo, por supuesto que voy. Entonces vamos a tener la música de Lucas, bueno, la música y la presencia de Lucas, porque su energía es muy poderosa. Y haremos una travesía allí un poco guiados por la intuición de lo que traiga en esos tiempos. Yo creo que de aquí a marzo todavía no podemos saber dónde vamos a estar parados como humanidad. Entonces esperaremos el día anterior a ver por dónde ir. Sí, y aparte Lucas fluye. Él es agua Sí, Lucas, sí, vamos bien con Lucas, vamos bien. con su música. Creo que yo te conocí por él, digamos, Me habías seguramente comentado en el correo que me enviaste. por ese vivo. Y bueno, y ahí también, bueno, cuando uno va conectando con estas personas que decís, bueno, con Lucas también resoné mucho con cómo transmite la espiritualidad, uno va Sí, como, ¿no? Haciendo ese rompecabezas con las otras personas que ellos van también siguiendo, ¿no? Con los que van sí. hablando. Y eso es Y ese es hermoso. un tiempo que está llegando. Llega el tiempo de lo verdadero. Y no digo que Lucas o yo seamos verdaderos, aunque lo somos, o al menos lo creemos, pero es lo verdadero en cada uno. Entonces, cuando empiezas a encontrar tu verdad, empiezas a resonar con gente que está en la verdad y no en cualquier falsa apariencia, aun cuando el maquillaje sea hermoso, dorado y con estrellitas. Entonces creo que ese tiempo está llegando, donde lo vacío hace demasiado ruido y lo que está contenido por la presencia de lo espiritual comienza a hacer sentido. Y desde ese espacio, claro, nos conectamos porque, bueno, porque andamos ahí.
Buenísimo, hermoso. Y aparte, bueno, esto, creo que la gente cada vez va buscando espacios de mayor conciencia. Me gusta mucho porque vos todo el tiempo rompés, ¿no? Como, bueno, no soy un gurú, no tengo la verdad, es, digamos, busco mi camino y bueno, en eso resueno mucho porque creo que cada uno va haciendo su propio recorrido y va buscando su propia verdad. A veces acompañándonos, el camino se va haciendo más fácil y a veces necesitamos no resonar con otros para ir encontrando, ¿no? Nuestra Sí, propia. exacto. Necesitamos, de hecho, no resonar con otros es fundamental para que empecemos finalmente a resonar con lo interno. Y valoro de ese camino el valor que tiene el error. A veces en la espiritualidad, o muchas personas que llegan a la espiritualidad por lo que me traen, ¿no? Es que quisieran que cometer menos errores. Y Imposible. no, yo le digo, no, yo te acompaño a que cometas más errores. Lo que pasa es que no vas a cometer el error para sacrificar algo de ti, vas a cometer el error para iluminarte, para descartar, para abrir la mente y abrir el corazón. Entonces, no se animen, no se limiten en hacer las cosas correctas. Háganla de la manera que sientan que detrás del error hay unas puertas increíbles a algo nuevo. Hermoso. Y esto, ¿no? Como qué importante permitirse equivocarse, permitirse hacerlo mal, ¿no? Creo que hay, que viene toda una mirada distinta, sobre todo en Occidente, de leerlo de otra manera, de leerlo como Sí. oportunidad, como crecimiento, que creo que, bueno, es sacar un poco la culpa que tenemos de tener que hacer todo bien como si lo pudiéramos hacer, ¿no? Hay una gran Como omisión si, además, como si supiéramos qué es lo que está bien. también. ¿Qué es lo que está bien? ¿No? Lo que dice el otro, y ahí empezamos a... Claro, claro. Lo que dijeron muchos durante mucho tiempo, pero también cuando eso pasa digo, bueno, vayamos a la experiencia. Si muchos lo dijeron durante mucho tiempo, el mundo debería estar en otro lugar, es decir, que tampoco está tan bien. Exactamente. Bueno, Julio, un gustazo conocerte. No, igualmente. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde encuentran tus libros? Mira, con mi nombre hay dos personas, mi papá y yo. Mi papá no tiene redes, entonces si ponen Julio Bebione van a llegar a donde tengan que llegar. Perfecto. Y después dejamos obviamente tu Instagram. Gracias. Muy agradecido. Un gustazo conocerte. Para mí realmente un honor poder compartir este ratito. Te agradezco muchísimo. No sé si quieres cerrar con algo más. Mira, no, quisiera no cerrar, lamentablemente el tiempo es el tiempo, pero decirles que no teman mirarse hacia adentro. Yo sé que a veces nos asusta en el primer impacto, porque es como, ¿qué hay ahí? Y lo que primero que vemos son las historias no resueltas, es decir, los primeros capítulos, a diferencia de los de Netflix o en las novelas que los últimos capítulos son los más sabrosos, en nuestras biografías los primeros son los más terribles. Luego todo se calma. Entonces, es animar a quedarse ahí observando lo que no nos gusta, lo que no nos gustó, lo que no pudo ser, porque si aguantas un poquito, después viene lo mejor. Entonces, no se escapen. Dejamos ahí. Lo Hermoso. dejamos ahí. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que llegaron hasta el final del video. Los espero en la próxima entrevista para seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Nos vemos.